San Juan capítulo 19. Y vamos a meditar hoy en esta noche en estos dos versículos relacionándonos con otro pasaje de Lucas y otro pasaje de Isaías 53. Dice Juan, o Juan escribe en Juan capítulo 19, versículo 17 y 18, y vamos a tratar de desmenuzar este pasaje, de meditar en él. Juan 19, 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Y él, refiriéndose a Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Dice el versículo 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Mi Dios, abre nuestros ojos para mirar a Cristo y entender lo que Él pagó por nosotros, mi Dios. Ruego para que nos ayudes a aumentar nuestra fe y pues Dios, que este pasaje sea para poder meditar en Él en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Dice el apóstol Juan, mis amados, nuevamente, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera. Mis amados, era costumbre romana que se obligara a los criminales sentenciados a muerte, sentenciados a pagar una condena, a que ellos llevaran su propia cruz. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Juan, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera. Nuestro Señor, mis amados, el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Dios hecho carne, fue tratado, mis amados, como el más vil de los malhechores, como el más terrible de los pecadores. Ahora, mis amados, el que alguien portara su cruz era algo vergonzoso y algo terrible, porque eso se hacía a los peores criminales de ese momento. Mis amados, el que nuestro Señor durante su juventud haya trabajado con su padre, aún se dice que él era el carpintero o el hijo del carpintero, hermanos, pues muy probablemente el Señor Jesús en su obra de trabajo, aún hace algunos días escuchaba al hermano Sproul y él decía que esto se tenía que ver con la construcción, pero el Señor Jesús, mis amados, Dios en la tierra, una de las cosas que él hacía durante su juventud era trabajar como un constructor o un carpintero. Ahora, mis amados, muy probablemente el Señor Jesús durante toda su infancia y su juventud había ayudado a su padre haciendo labor, cargando madera, y aún creo que en la mente del Señor Jesucristo, porque aún el Señor Jesús había terminado la obra, Él sabía que todo esto era parte del plan soberano de Dios. Mis amados, el Señor Jesús de una manera voluntaria, dice Juan capítulo 10, Él dio su vida, nadie se la quitó. Mas sin embargo, mis amados, dice aquí Juan que salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo Gólgota. Mis amados, que Él llevara su propia cruz de madera, mis amados, era para que Él fuera sacrificado y Él cumpliera la voluntad de su Padre. Creo que eso no cabe en nuestra mente, como el Padre iba a castigar a su propio Hijo por amor a nosotros. Mas sin embargo, mis amados, hay un hermano, un padre de la iglesia, que él hace una observación a la cruz, hermanos. Y él dice que cuando el Señor Jesucristo va hacia ese lugar, y al ser puesto en esa cruz, mis amados, él estaba apuntando hacia abajo. Él dice que es como una espada. Esto lo ve él así, de esa manera, porque la empuñadura estaba dirigida hacia el cielo, y era por eso que Dios estaba castigando a su propio Hijo. O sea, a eso se refería de una manera espiritual, vaya, por así decirlo, porque era como si la mano de Dios lo hubiera puesto en esa cruz. Y hacia abajo, como este hermano dice que era como si él hubiera clavado, mis amados, la cabeza del diablo o la serpiente antigua en la tierra. Es ahí por eso que se cumple el que Jesucristo iba a ser
mordido en el talón, pero él iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y aún, mis amados, Juan nos dice que el Señor Jesús cargó su propia cruz. Ahora, mis amados, si tú y yo nos ponemos a pensar a la manera en la que el Señor Jesucristo llega a la cruz, era en toda su debilidad como hombre. Como hombre él experimentó cansancio, dolor, los golpes. Y él en la cruz, mis amados, iba a experimentar toda la ira de Dios. Pero llama mi atención también, hermanos, que tanto Mateo como Marcos y Lucas dicen que hubo alguien que le ayudó. ¿Recuerdan? Simón de Cirene. Ahora, él fue obligado, dicen los otros comentaristas, a ayudar al Señor Jesús. Ahora, mis amados, el cansancio de Cristo, hermanos, porque pocas horas antes había derramado gotas de sangre, aún al ser golpeado con esos látigos. Aún hay un salmo que habla cómo era como cuando un arado traspasa la tierra, su piel estaba toda desgarrada, mis amados. Y esto era, mis amados, algo terrible. El que el Señor Jesús haya cargado la cruz durante esa distancia o esa distancia en la cual Él iba, Él tenía en su mente a cada uno de nosotros, mis amados. Él tenía en su mente que nosotros los pecadores estábamos siendo puestos nuestros pecados en Él para que Él cumpliera la voluntad de su Padre. Mis amados, el Señor Jesús experimentó cansancio, experimentó agotamiento, sufrimiento físico, un sufrimiento mental, hermanos, que aún en esto, cuando le faltaron fuerzas, dice un poco antes, Juan también que Dios envió un ángel para que le fortaleciera. Ahora, hermanos, el que el Señor Jesús haya sido obligado y aún alguien le haya ayudado, mis amados, era porque Él tenía que terminar la obra. Ahora, dice aquí, mis amados, que Él salió al lugar llamado La Calavera. Ahora, mis amados, esto es muy, muy importante en cuanto al texto, porque el que Él fuera condenado al aire libre y que Él hubiera salido fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, fuera de la puerta, mis amados, es porque esa ofrenda tenía que sacarse fuera del campamento. Quiero pedirles que vayan a Levítico 16 y es ahí donde se cumple esta parte del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 16. Ahora, mis amados, así como el Señor Jesucristo fue llevado a la parte fuera de la ciudad, esto nos da muestra, hermanos, cómo el cumplimiento de la ley era necesario y tenía que ser de una manera perfecta. Ahora, Levítico 16, ¿ya lo tienen? Dice lo siguiente en el versículo 7. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Dios a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón, este es el sacerdote, sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo. Vean esto, esta es una imagen viva de lo que Cristo iba a experimentar al salir fuera de la ciudad. Delante de Jehová. Versículo 10. Para hacer, ¿qué dice ahí? La reconciliación. O sea que si el Señor Jesucristo no hubiera padecido fuera de la ciudad, fuera de la puerta de la ciudad y en ese monte, Él no hubiera cumplido al pie de la letra lo que Dios había determinado. Ahora, dice aquí para hacer la reconciliación sobre Él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora, mis amados, vayan al versículo 16. Así purificará el santuario después del ritual que se hacía de purificación a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Vean esto que sigue, mis amados. ¿De sus qué? Rebeliones. ¿Cómo dice en tu versión? Versículo 16. 16. De sus transgresiones y de todos, ¿qué? Sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión
Ahora, al cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ahora, vean el 17, que es de, 27, vayan hasta el versículo 27. Perdón, versículo 22, es que se me movió aquí el pasaje. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todos los pecados, todas sus iniquidades de ellos, a tierra, ¿qué? Inhabitada, donde nadie estuviera habitando ese lugar. Y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ahora, mis amados, vean el versículo 27, ese es el último que tengo. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado. Eso es después de haber hecho la expiación. Ahora, mis amados, el que el Señor Jesús haya salido fuera de la ciudad y haya muerto en ese monte Calvario, ese lugar de la calavera, era porque su sacrificio tenía que cumplir lo que la ley escribía. Tenía que morir fuera de la ciudad. Aún no llegamos al domingo a Esteban, pero aún Esteban pasa lo mismo con él. Es sacado fuera de la ciudad para que muera ahí. Ahora, mis amados, esto era como que el pueblo estaba dando un rechazo a que reconocían que él era el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro, hermanos? Que cuando nosotros no entendemos cómo el Señor Jesucristo tenía que padecer fuera del campamento, como alguien que ellos despreciaron e ignoraron, mis amados, nosotros dejamos de ver la cruz como algo muy importante, porque cada cosa que sucedió en el momento que Cristo iba aún caminando, iba saliendo a la puerta de la entrada junto con José de Arimatea que estaba ayudándole a cargar su cruz, hermanos, aún el que él padeciera fuera del campamento era porque tú y yo, nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, era puesta en él para que él fuera muerto en nuestro lugar. Mis amados, la ofrenda por el pecado debía sacarse fuera del campamento. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Él vino para hacer la verdadera ofrenda por el pecado. Es por eso que el Señor Jesús dice que ya no hay más sacrificio por el pecado. Entonces, el que Cristo haya entregado su alma como una ofrenda por nuestros pecados, el que ahora nosotros podamos recordar que su sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre, ya satisfizo la ira de Dios, ahora nosotros podemos día tras día recordar que ya no hay más necesidad de ningún sacrificio. Mis amados, Dios había determinado, es Dios, mis amados, que esto se cumpliera a la perfección y que Cristo sufriera fuera de la ciudad. Ahora, mis amados, dice el autor a los Hebreos, vayan conmigo a Hebreos capítulo 13, que probablemente es Pablo quien escribe esto. Versículo 12. Hebreos 13, 12. Vean lo que dice, mis amados. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, vean esto, mis amados, esto se cumplió en Cristo cuando es sacado fuera de la ciudad, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, ¿qué dice ahí? Padeció fuera de la puerta. Mis amados, lo más probable es que sea Pablo, y Pablo hace mención a cuando dice a los que estaban familiarizados con la ley mosaica que Jesús padeció fuera de la puerta. Ahora, mis amados, aún el menor de los detalles de la pasión de nuestro Señor Jesucristo tiene un significado amplio, porque solo de esa manera Él iba a santificar a su pueblo. Él iba a presentarnos santos delante de Dios por su sacrificio, porque el que Él fuera sacado fuera de la ciudad y que Él no padeciera dentro de ella es para cumplir la ley, pero también para santificarnos, para santificar su sacrificio y ahora presentarse delante de Dios mismo. Mis amados, el que Él padeciera fuera de la puerta es algo que tú y yo deberíamos experimentar, aún si viene a su mente Apocalipsis o viene a mi mente Apocalipsis cuando dice que los perros estarán allá afuera. ¿Recuerdan esto? O sea, Cristo fue tratado como lo más miserable. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por eso dice Pablo a los Corintios
que Él se hizo ofrenda por el pecado, Él se hizo maldición, y es por eso que era maldito todo aquel que era colgado de esa manera. Mis amados, esta muerte, que ya lo estuvimos viendo en días pasados, era tanto una muerte prolongando su sacrificio, porque aún en esto, mis amados, el tormento que Él estaba experimentando en cuanto al sacrificio en la cruz, mis amados, las heridas en sus manos, sus pies, hermanos, era un hombre, pero al mismo tiempo, mis amados, el que Cristo fuera crucificado como un criminal y como lo más despreciable, era algo terrible a los ojos de Dios, para que ahora nosotros no tengamos que padecer de esa manera. Ahora vean lo que dice el versículo 13. Salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio. Y aún habla de una ciudad celestial que tenemos en la eternidad. Mis amados, cuando nosotros no vemos los sufrimientos de Cristo como por el bien de nuestra alma, creo que nosotros dejamos de ver o perdemos de vista la cruz, lo que sucedió en la cruz. Ahora, llama mi atención porque Lucas, vayan conmigo a Lucas, Lucas explica un poco más de lo que iba a suceder ahí. Lucas capítulo 23. Lucas 23. Que es aquí donde está este pasaje para sustentar lo que les decía. Versículo 26. Y llevándole, o sea, durante el camino, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Era, mis amados, este era un hombre que venía del campo, de su trabajo, y él fue tomado para cargar la cruz. Aún más adelante se habla de familia de él, si no mal recuerdo es en los Romanos, aún familia de él creyó por lo que él hizo al cargar la cruz de Cristo. No recuerdo ahorita el pasaje, pero se menciona a él. Y dice que este venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Mis amados, creo que esta es una imagen que viene a mi mente, el ver a Cristo que iba padeciendo su dolor, su sufrimiento, y que Él iba hacia esa cruz, más este hombre que iba cargando la cruz, probablemente no experimentó mucho más que un cansancio de cargar eso, pero mis amados, el que Cristo saliera fuera del campamento era para que ahora nosotros pudiéramos ser hechos santos. Esa es la razón, esa es una de las razones. Ahora, vean el versículo 32, vayan allá al 32. Llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esta es la parte, mis amados, que veíamos la semana pasada. Y Jesús decía, Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa frase, mis amados, cuando nosotros tenemos un poco en nuestra mente que el sacrificio de Cristo era para perdonar nuestros pecados, creo que no cabe en nuestra mente un perdón total, y es por eso que ahora nosotros nos cuesta pues entender que si ya somos perdonados, ahora podemos perdonar aún a los que nos ofenden. ¿Y es por qué lo hacemos? Porque el Señor Jesucristo ya, Él sí padeció por cosas que nunca jamás hizo. Mas sin embargo, nosotros, mis amados, cuando nosotros estamos padeciendo, muchos de nuestros padecimientos es por pecado, no es por Cristo. Ahora, mis amados, vean lo que dice el versículo 36. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, ¿qué dice ahí? Sálvate a ti mismo, sálvate. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este era de una manera señalándolo y despectiva. Este es el rey ¿de quién? De los judíos. Mis amados, ahora podemos recordar que tenemos un verdadero rey, que es Cristo, que es Dios, o Emmanuel, Dios con nosotros. Él es nuestro verdadero rey y Él es nuestro verdadero Señor. Ahora, a pesar de que estas personas que estaban al pie de la cruz se burlaban, meneaban la cabeza, los malhechores que estaban al lado de Él aún le injuriaban, le maldecían, mis amados, nosotros podemos ver que Él fue sacado fuera del campamento para que su sacrificio fuera perfecto, para que ahora nosotros podamos recordar que ya no hay más sacrificio por los pecados. Ahora, vean el versículo 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo,
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mis amados, la finalidad de crucificar a nuestro Señor entre ellos dos, mis amados, se trataba de una injuria, como una burla, porque él estaba cumpliendo aún lo que dice Isaías, que él iba a ser contado con los malhechores. Mis amados, esta era una declaración pública de que él no fue considerado como alguien que había hecho cosas buenas, sino como un criminal en nuestro lugar. Ahora, mis amados, aunque estas personas, estos que estaban aún a los lados, aún los que estaban frente a la cruz y viéndolo, eran inconscientes de ello, esa crucifixión, mis amados, entre estos dos ladrones tuvo grandes resultados. Por un lado, mis amados, cumplía la profecía de Isaías cuando dice que él fue contado con los pecadores, Isaías 53:12. Y por otro lado, mis amados, dio a nuestro Señor algo bien importante, mis amados. Dio la oportunidad de obrar un último gran milagro en sus últimas horas de vida. Mis amados, la conversión de un malhechor. La conversión de un malhechor, que ese malhechor, la realidad es que no se nos dice mucho, pero vean lo que dice aquí en el versículo 40, respondiendo el otro, este es el que creyó, le reprendió al primero diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Vean el 41, nosotros, o sea, tú y yo, a la verdad justamente, ¿qué? Padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mis amados, el que él fuera contado con los pecadores, como dice Isaías, mis amados, él no tenía que haber sido crucificado solo. De hecho, estos dos malhechores estaba determinado que murieran de esa manera y murieran al lado de Cristo para que se cumpliera la profecía. Aún en esto, mis amados, podemos darnos cuenta que es Dios el que da y el que quita la vida. Y aún, mis amados, el juicio que ellos estaban experimentando era justo. Era lo que ellos estaban padeciendo ahí en esa cruz era justo, pero lo que Cristo estaba experimentando no era justo, porque él no había cometido pecado. Ahora, mis amados, podemos ver aquí, mis amados, el poder del Señor aún sobre el pecado, mis amados, el poder del Señor sobre el diablo, mis amados, que queda manifiesto que aún el diablo no tiene poder sobre la salvación de las personas, ni sobre los que se pierden, mis amados. Aún en eso nosotros podemos confiar en que Dios va a salvar a los que Él haya determinado salvar. ¿Qué tenemos que hacer? Hablarles de Cristo a las personas. Probablemente no se conviertan, probablemente sí, probablemente suceda con estos dos ladrones, que uno se convierte y el otro no. Pero esa no es nuestra tarea, es predicarle a toda la gente. Porque aún estos dos ladrones tenían al Hijo de Dios, a Dios hecho carne entre ellos, y ahí vemos el orgullo y la necedad y la soberbia de uno. El que él le decía, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso sucede con las personas cuando nosotros les hablamos de Cristo. Las personas no creerán y no entenderán ¿por qué la gente debe creer en Cristo? Pero eso sucede con la gente. Y estos dos malhechores nos muestran este claro ejemplo. Mis amados, San Agustín, él comenta lo siguiente, que en las tres cruces del Gólgota colgaban tres personas muy distintas. Escuchen esto. Una era el Salvador de los pecadores, Jesús. Otra era un pecador a punto de ser salvado. Y el otro era un pecador a punto de ser condenado. Eran tres tipos de personas. El Salvador de la humanidad, el que estaba a punto de ser salvo al final de su vida y el que iba a ser condenado inmediatamente al morir. Probablemente estaba condenado por cosas que había hecho mal, pero él no imaginaba lo que le esperaba al morir, al cerrar sus ojos y abrirlos en el infierno. Mis amados, esto nos debería también a nosotros a entender, mis amados, cómo el ser humano rechaza al Señor. Pero por el otro lado vemos a personas que reconocen su miseria y reconocen, mis amados, su necesidad de un Salvador. Ahora, mis amados, una de nuestras oraciones debería ser que nosotros seamos ese miserable malhechor que estaba a un lado y que estaba viendo a Cristo como el único que lo podía salvar. Que el Señor nos guarde de endurecer nuestro corazón y ser soberbios como el otro, pidiéndole al Señor, pues bueno, pues sálvate.
Haz lo que tengas que hacer para bajarte de la cruz y bajarnos. Mis amados, aún en la cruz, mis amados, nuestro Señor Jesucristo demostró cómo Él tiene el poder, mis amados, el poder soberano de la salvación. La salvación es del Señor. Y aún en la cruz lo vemos, porque aunque Él estaba, fíjense, este es un ejemplo que viene a mi mente. Él en su ministerio, sus 3 años de ministerio, en muchas ocasiones se vio tocando al Señor Jesús la vista de los ciegos o los ojos de los ciegos, los oídos, haciendo lodo con sus manos, poniéndolos para que ellos vieran y oyeran. Pero aquí vemos la soberanía del Señor, porque a pesar de que estaba clavado en la cruz, tenía el poder para salvar a las personas. Así que, hermanos, amados, nuestro Señor hizo una demostración de poder aún clavado en una cruz. Ahora mucho más, ahora que ya está sentado a la diestra del Padre, porque Él ya no está clavado. Pero ahí podemos ver, mis amados, que habrá, mis amados, una derecha y una izquierda. ¿De quiénes? ¿Quiénes estarán a su derecha? Dice Mateo 25, los salvos, pecadores que creyeron en Cristo. ¿Quiénes estarán a la izquierda? Todos aquellos perdidos que rechazaron al Señor. Ahí se verá realmente, mis amados, esta misma demostración que hizo Cristo en la cruz. Unos a la derecha, otros a la izquierda. Ahora, mis amados, el castigo de la cruz en la cual Cristo tenía que ser abolido por nuestro pecado, mis amados, es para que ahora nosotros pudiéramos obtener ese perdón, porque no sé si recuerdan que estos 2 ladrones o malhechores, aunque fueron quebrados sus piernas, pues no experimentaron la ira. Bueno, uno de los 2 no experimentó la ira de Dios, el otro sí, mis amados. ¿Pero qué sucedió en Cristo? Cristo sí experimentó toda la ira de Dios para salvar a uno y aún para condenar al otro. ¿Se imaginan eso? Mis amados, en esta cruz, mis amados, uno de estos 2, el primero, no tenía ni la más mínima idea de lo que sucedería cuando abriera los ojos en el infierno. No tenía la más mínima idea. El otro tampoco, pero el otro al final de su vida clamó al Señor por misericordia. ¿Qué hizo el Señor? Vean lo que le dice, Lucas capítulo 23, versículo 42. Y dijo a Jesús, el segundo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, vean estas hermosas palabras que el Señor Jesús da a este malhechor. De cierto te digo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo. ¿Que qué? Hoy estarás conmigo. ¿Dónde? Y es ahí, mis amados, donde descansa nuestra fe. Donde descansa nuestra salvación. Y es ahí, mis amados, donde el día de hoy podemos descansar. En que esas mismas palabras que le dice al segundo malhechor, nos la dice a nosotros, pecadores, que hemos hecho cosas terribles, que todo aquel que se arrepiente y cree en Él, dice aquí el Señor Jesús, hoy estarás conmigo. ¿Para quién? Para los pecadores que se vuelven a Él, que se arrepienten y creen en Cristo. Mis amados, el Señor Jesús llama a este segundo y se dirige a Él, no se dirige al primero, y le dice palabras de vida eterna. De cierto te digo, esto es algo verdadero. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Mis amados, esa es la mejor noticia que este segundo malhechor tuvo al final de su vida. Aunque había hecho cosas terribles, probablemente secuestró, mató, violó, hizo cosas terribles, él al final de su vida reconoció su miseria y su maldad. Y el Señor Jesucristo le dijo palabras de vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dice eso el Señor Jesús? A nosotros. Porque en el momento que nosotros partamos de esta tierra y cerremos los ojos aquí, por las palabras de Cristo y por el sacrificio de Él, inmediatamente estaremos en su presencia. Inmediatamente, mis amados, ya no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más miseria, no habrá más pecado. Le veremos cara a cara y aún en eso Él enjuagará nuestras lágrimas, aún por los pecados que cometimos, que no nos dimos cuenta que seguíamos pecando contra el Señor. Mis amados, día tras día debemos recordar estas palabras que le dijo al segundo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por qué le dijo estas palabras aún
a un miserable malhechor, porque Él es un Dios misericordioso. Él está esperando a que la gente se vuelva. Ahora, aquí vemos, mis amados, la soberanía de Dios en la salvación, pero también vemos una responsabilidad humana. Porque este segundo le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí. ¿Cuándo? Cuando vengas en tu reino. Probablemente este segundo había escuchado cosas de Cristo, lo había visto hacer algún milagro, no lo sabemos. Pero él sabía que ese que estaba al lado de él podía hacer algo por su alma. Mis amados, eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. Que esa salvación que la gente busca haciendo sacrificios, haciendo buenas obras, Cristo ya la logró y la consiguió. Y Él nos dice a todo aquel que esté cansado y cargado, vengan a mí, como a ese ladrón. Fue reconciliado con Dios. Ahora, mis amados, vayan ahí en Lucas igual, pero ahora al capítulo 9. Quiero relacionar este pasaje con uno último. Ahora, mis amados, hay un precio, podríamos decirle, hay un costo por seguir a Jesús. Y mis amados, este costo no es dinero, no es algo económico, hermanos, amados. Dice Lucas 9:23. Vean conmigo este pasaje. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz cada día y sígame. Y eso se refiere, mis amados, como de una manera resumida, a morir a nosotros para hacer la voluntad de Él. ¿Qué sucedió con el ladrón en la cruz? El primero cerró los ojos y los abrió en el infierno y experimentó la ira de Dios eterna. ¿Qué pasó con el segundo? Que no sabemos su nombre, la Biblia no dice su nombre. Él, a pesar de su miseria, él creyó y tuvo fe en las palabras de Jesús. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él murió. Ahora, nosotros que estamos con vida, ¿qué tenemos que hacer? Porque probablemente nos quedan 5 años de vida, 1 año, 1 mes, 10 días, 10 años, no lo sabemos. Vean lo que dice el Señor Jesús antes de ir a la cruz. No, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y ¿qué más? Seguirle. Y esto tiene que ver, mis amados, con morir a nosotros, con morir a nuestro deseo, a nuestro orgullo, nuestra soberbia, a pensar que tenemos la razón, a pensar que somos muy sabios, muy importantes y recordar que ya Cristo hizo el sacrificio y Él me llama a morir a mí si estoy aún muy vivo en cuanto a hacer mi voluntad, morir a mis deseos para seguir a Cristo. Probablemente no muramos como estos dos ladrones o estos dos malhechores, mas sin embargo, estos dos, mis amados, no tenían ni idea, ni la más mínima idea, ninguno de los dos, lo que iban a experimentar. Mis amados, creo que no tenemos, aunque leamos la Escritura, no tenemos una idea tan clara de lo que no sucederá por la obra ya terminada de Cristo. Ya no habrá más dolor. Imagínense un cuerpo en el cual lleguemos a la presencia del Señor, bueno, el alma en primer lugar o el espíritu, pero que ya no habrá más cosas de las que experimentamos aquí en la tierra. ¿Eso cuándo sucederá? Hasta que estemos en su presencia. Ahora, ¿qué está sucediendo con las personas que están muriendo sin Cristo? Están abriendo los ojos en el infierno. Mis amados, la ira de Dios, que es algo que no experimentaremos por gracia, por la obra de Cristo, mis amados, es algo tan terrible que deberíamos salir cada día y al menos decirle al Señor, Señor, pon a 2 personas en mi lugar, quiero compartirle a las 2. Tal vez una no crea y tal vez otra crea. Y yo creo que eso sería suficiente. Saber que aún día tras día al menos puedo platicar con 2 personas. Probablemente no las 2 crean, pero ¿cuál es la aplicación de esto para mí? Que yo debo hablarle a esas 2 personas. Tal vez uno se endurezca por lo que le diga y tal vez otro crea en Cristo. Esa es nuestra tarea. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús estaba muriendo por pecadores. Y aquí vemos la responsabilidad o la irresponsabilidad del primero al no creer en Él y la responsabilidad del otro de decir, Señor, acuérdate de mí. Él sabía que no había hecho cosas buenas. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a dar su vida por pecadores, por malhechores, por ladrones, por adúlteros, por miserables hombres y mujeres que eran sus enemigos.
Y aquí lo vemos en la cruz, al pie de la cruz. Mis amados, estos no estaban al pie de la cruz, estos estaban a un lado de la cruz, uno a un lado y otro al otro. Mas aquí vemos, hermanos, la misericordia aún para los dos, porque los dos tenían la oportunidad. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que en uno hubo dureza en su corazón. Uno no creyó, el otro creyó. Ahora, vean el versículo 24 y 25, que es aquí donde vamos a cerrar hoy o a terminar. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice ahí? La perderá. ¿Qué sucedió con el ladrón que le dijo, Señor, sálvate a ti mismo y a nosotros? Perdió su vida, fue al infierno. Él quiso ganar su vida, quiso volver a bajar de esa cruz para ahora poder seguir disfrutando o tal vez hacer cosas ya no tan graves, pero él quería salvar su vida. ¿Y qué sucedió? La perdió. Dice, todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Vean el 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Mis amados, podemos tener vida, podemos tener salud, podemos tener dinero, podemos tener posesiones, pero si no tenemos a Cristo somos unos miserables. Mas sin embargo, si no tenemos todo lo otro o todo esto, pero tenemos a Cristo, tenemos todo. ¿De qué sirve que ganemos todo el mundo, que seamos sabios en nuestra propia opinión, que queramos hacer nuestra voluntad y no morir a nosotros y no tomar nuestra cruz y perder la vida e ir al infierno? De nada sirve. Mis amados, este es un llamado para nosotros. Mis amados, el Señor Jesucristo sufrió, Él fue crucificado. ¿Para qué, mis amados? Para que ahora nosotros entendamos que Él padeció fuera de la puerta y lo hizo, mis amados, para cumplir la ley y para salvarnos de lo que le espera a la gente sin Cristo. Mis amados, aún nosotros, creo que en medio de las dificultades en esta vida, en medio de los problemas, empezamos a ver como si estuviéramos padeciendo a lo que Cristo padeció, pero creo que no nos imaginamos toda la ira de Dios puesta en Cristo para salvar pecadores. Y así es, mis amados, para nosotros, ¿qué nos llama el Señor el día de hoy? Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, saber que de nada sirve que yo gane todo y pierda mi alma, y que ahora mi propósito es poner mis ojos en Cristo, seguirlo a Él, ser su discípulo y recordar que si yo pierdo mi vida por causa de Él, la estoy salvando, la estoy ganando. No vale, si no estamos siguiendo a Cristo, de nada sirve que lo que hagamos. De nada sirve todo lo que hagamos. Ahora, mis amados, gracias a la palabra de Dios, podemos ver aquí que la finalidad de crucificar a nuestro Señor entre estos dos, mis amados, es muy clara. Él fue considerado como, como, como el más vil criminal para salvar a criminales como estos, como uno de estos dos que estaban en la cruz. Mis amados, Él fue contado con los pecadores, como dice Isaías. Y es ahí, mis amados, donde ahora nosotros podemos reconocer que aún nuestras mejores obras de nada sirven si no lo hacemos por Cristo. De nada sirven. Y es importante esto. Es importante que reconozcamos que necesitamos volvernos al Señor, que necesitamos reconocer que nuestro pecado fue cobrado a Cristo y que ahora podemos nosotros acercarnos a Dios y que podemos ahora recordar que Él fue crucificado para que aún al final de nuestras vidas, si no fuera hoy y fuera mañana y fuera en otros días, podamos recordar que ahora tenemos vida y salvación. Salvación y vida eterna. Mis amados, Primera de Pedro, vayan conmigo ahí por último y ahí nos quedaremos. Primera de Pedro 3:18, mis amados.
Y dice el apóstol Pedro, mis amados, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces, hermanos? Una sola vez. Entonces, mis amados, ¿cuál es el problema? Que nuestros padecimientos, la realidad es que muchas veces no son por hablar de Cristo, por anunciarle a la gente qué hizo Cristo por ellos. Nuestros padecimientos muchas veces es por nuestra negligencia. Pero Cristo padeció una vez por los pecados, una sola vez por los pecados. Vean lo que dice ahí, el justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para llevarnos a Dios. Ese es el propósito. El propósito del padecimiento de Cristo en la cruz con estos dos malhechores era para llevarlos a Dios. Uno bajo la ira de Dios y otro al descanso eterno de los santos. Mis amados, este es nuestro llamado, a que podamos confiar en Cristo, a que descansemos en Él, a que recordemos que si creemos en Él, aún hoy, si fuera el último día de nuestra vida, aunque no hayamos vivido una vida santa, a Él, si hay un arrepentimiento genuino y una fe y una confianza en lo que Él hizo, sus mismas palabras del segundo ladrón son las mismas a nosotros. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que no hice cosas buenas, no importa, si tú te arrepientes y tú crees en Cristo, hoy estarás conmigo. ¿Qué sucederá con todos aquellos que estuvieron siguiendo a Jesús, viendo a Jesús, pero no creyeron en Él? A pesar de que fueron sanos, fueron salvos, fueron sanos, no fueron salvos. Esa es la diferencia. Qué mejor, mis amados, que nosotros podamos experimentar el perdón total de Dios. Y que ahora, aún y a pesar de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra negligencia, de no orar lo suficiente, de no meditar en la palabra lo suficiente, podemos recordar estas palabras del Señor Jesucristo. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué, Señor? Porque Él ya padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vamos a orar, mis amados. Amado y buen Dios, en